Queremos hoy anunciar al país varias propuestas que la causa R ha discutido en su seno y que quiere hacer pública en este momento. Pero queremos comenzar por ratificar nuestra propuesta de celebrar elecciones primarias presidenciales este mismo año. Esa es una propuesta que la causa R hizo semanas atrás y que fue acogida por buena parte de la oposición y sobre todo de la opinión pública, porque además fue discutida con varios sectores. El propio Andrés Velázquez, que está actualmente en una gira nacional con el tema del fraude en Bolívar, mostrando las actas y haciéndole pagar a la dictadura el costo de haberse robado descaradamente esa elección, también ha aprovechado para debatir con los sectores en el interior del país esta propuesta. Ha ido a Barquisimeto, a Maracaibo, a Maracay, aquí en Caracas, luego fue a Puerto los Andes y por los Llanos. Va a terminar de recorrer el país, pero queríamos comenzar por ahí, por ratificar esa propuesta y proponer la fecha del 17 de diciembre. Ya es un secreto a voces el plan del gobierno de adelantar la elección presidencial. Ya lo admiten todos los voceros de oposición. Y la pregunta que uno se hace, bueno, si ya sabemos eso, si ya sabemos que incluso el 4 de febrero es un escenario incluso posible porque cae domingo además, o marzo o abril, en todo caso, lo que estamos claros es que el gobierno puede hacer las presidenciales tipo emboscada, como hizo la regional y como hizo las municipales, o como está haciendo las municipales. Entonces la pregunta, ¿y qué esperamos nosotros? Porque todo comienza por la elección de un candidato único, todo. O sea, lo que está en nuestras manos hacer en este momento y lo que realmente puede permitirnos convertir una elección presidencial en un escenario de cambio real es escoger por la base el candidato único y que ese candidato único de la oposición sea el que se convierta en un líder que pelee por condiciones electorales justas, pero también que sea el que realmente nos represente ante una eventual negociación, porque también uno empieza a escuchar que se está hablando nuevamente de un diálogo, de una negociación, de una gente que se autodecretó dialogante y nadie sabe dónde se ganaron ese título, que no le rinden cuenta absolutamente a nadie, y no sabemos con qué legitimidad asumen nuevamente una negociación que hasta ahora no ha dado ningún fruto, ni siquiera las sustituciones en el tarjetón, que era el fruto menor, ni hablar del tema de los presos políticos, que para nosotros sigue siendo el requisito fundamental para iniciar cualquier negociación, la liberación absoluta de los presos políticos. Pero la única manera de romper con ese círculo vicioso es que el candidato presidencial electo por la base, el candidato único de oposición, además de restituir la unidad a lo interno del país, pueda ser nuestro representante en el escenario internacional y, por supuesto, ante cualquier escenario de diálogo o negociación seria que pueda plantearse. Así que, cuanto antes necesitamos escoger, decidir ese líder opositor que se convertirá con la fuerza de este pueblo en presidente de la República para sacar de la crisis al país. Pero la causa R, además de proponer ya unas fechas de primarias y someterla a la discusión con todos los actores, nosotros mañana vamos a tener reuniones y encuentros con otros partidos políticos de oposición y la idea es hablar con todos para hacer esta propuesta que también estamos haciendo pública. Acompañamos de otras propuestas que han sido ya discutidas en el partido. La causa R propone como salida a esta crisis que está costando vidas, que tiene al pueblo en su padecimiento cotidiano, muriéndose por falta de medicinas, de hambre, con la devaluación más grotesca de nuestra historia y la inflación más grande hoy en día en el mundo que tiene Venezuela. Nosotros desde ya proponemos la liberación económica para recuperar el valor de nuestra moneda, aumentar la producción nacional, generar empleos productivos y eliminar la escasez de alimentos y medicina. Ese tiene que ser ya el petitorio desde el punto de vista económico, porque hay que comenzar a hablar de
cómo rescatamos este país. Y por supuesto que hay que liberar la economía, porque esa va a ser la única manera de que la gente no se muera por falta de medicina, de que el empleo vuelva a ser productivo, que el sueldo alcance. Ya sabemos que de aumento en aumento el sueldo cada vez vale menos. Lo que hay que recuperar es el valor de nuestra moneda, que hoy está totalmente desaparecido, y para eso hay que eliminar el control de cambio, hay que devolver a manos privadas tantas empresas confiscadas por la dictadura que hoy están en el piso y generar aquí productividad nacional, producción nacional, que haya empleo productivo para todos y que haya oferta de bienes y servicios que puedan al final estabilizar el valor de nuestra moneda. Pero eso lo quiere proponer este partido con una propuesta que queremos que la discuta el pueblo todo, los gremios, los sindicatos, los profesionales, que la sociedad comienza a discutir una propuesta que es, creemos nosotros, la llave para abrir y diversificar la economía, pero para que socialmente el pueblo no pague la factura mayor que le va a dejar este régimen fracasado, que va a hacer que sea el pueblo el que pague la factura, el que pague la cuenta al final. La única manera es con la creación de un sistema nacional de regalías para democratizar las divisas que produce toda explotación de las riquezas nacionales, distribuyendo entre todos los venezolanos mayores de edad un porcentaje en dólares del ingreso petrolero y minero. Esto se inscribe en la propuesta de la causa R de muchos años y de otras organizaciones de democratizar la renta petrolera. Si el petróleo es del pueblo venezolano, la pregunta que hay que hacer es cómo participa ese pueblo de ese petróleo. Y nosotros estamos conscientes que el sistema estatizador no se puede cambiar en el corto plazo y que está bien, no importa que el Estado a través de PDVSA o a través de transnacionales exploten las riquezas ya no solo petroleras sino mineras, pero tiene que al dueño del bien que está explotando, tiene que darle por concepto de regalías una porción de la factura. Eso, el concepto de regalías es un concepto legal. El dueño de un bien lo explota un tercero, pero le obtiene un porcentaje. Y ese ingreso, en vez de redistribuirse, como hace el gobierno de turno, en bolsas de comida, en cajas de comida, tiene que ser en dólares, porque el petróleo se vende en dólares. Y todos los años tiene que haber una cuota aparte para cada venezolano de ese fondo en dólares que representa su cuota aparte de las regalías que como dueño del petróleo le dan las empresas estatales, nacionales, extranjeras que explotan el petróleo y la minería. Eso sería el sistema nacional de regalías y esa sería la gran política social. Y un pueblo empoderado con unos dólares va a soportar lo que significa la liberación de la economía y la diversificación de la economía, que es la solución de fondo, pero democratizando el petróleo y los dólares que producen el petróleo y acabar con ese sistema perverso de un gobierno que como gana en dólares y gasta en bolívares, le es negocio la devaluación. Porque aquí se devalúa porque es la manera que tiene el gobierno para que los dólares que le obtiene todos los días rindan más bolívares y con eso aumenta salario, con eso aumenta las migajas, genera control social, pero al final genera un empobrecimiento total de la gente que no tiene ahorita ni cómo ahorrar, porque si ahorran bolívares, por supuesto eso se devalúa todos los días. Y el monopolio de los dólares lo tiene el gobierno y esos son dólares que sabemos que hoy que se van para la corrupción, que se van para los enchufados, pero que no llegan directamente a quien tiene que llegar, que es al pueblo. El Sistema Nacional de Regalías para que los venezolanos puedan obtener en dólares su cuota parte que le toca del petróleo todos los años y con esa gran política social poder diversificar y abrir la economía como propusimos antes. Luego, la causa R anuncia que va a crear un gran voluntariado nacional para integrar a la lucha por el rescate de la democracia a jóvenes, mujeres, adultos mayores y trabajadores, así como a la sociedad civil organizada. Ya en la gira que está haciendo Andrés Velázquez, se está dejando la semilla para ese gran voluntariado nacional que nos va a abocar ahora como la gran política de integrar no solo a la dirigencia política, sino a la sociedad toda al objetivo de rescatar la democracia y por supuesto de plantear soluciones reales a los problemas de la gente. Y finalmente la causa R, su dirección nacional, le pide formalmente y públicamente a Andrés Velázquez que asuma de frente y desde ya su precandidatura presidencial para que en el marco
marco de la política de primarias que hemos propuesto, él represente esa opción de cambio, de progreso que este partido ha trabajado durante muchos años, pero que sabemos que se tiene que hacer con el encuentro de la sociedad toda, con los independientes, con la sociedad civil, y creemos que Andrés Velázquez tiene el perfil para convocar a esa gente en un gran movimiento a través de este voluntariado, con propuestas como las que dijimos, para que asuma. Nosotros lo apoyamos totalmente en su gesta de defender su triunfo en Bolívar. Ahí tiene la prueba del delito en la mano, las actas que las está mostrando a lo largo y ancho del país, porque fue el que pudo descubrir aquí realmente el fraude y tiene la prueba en la mano. Eso es valiosísimo para el país. Él entiende que su lucha es para que en las elecciones ya presidenciales pueda haber otras condiciones, un nuevo árbitro, puede haber garantías, observación internacional, y esa es su lucha, pero nosotros queremos que complemente esa lucha directamente con su precandidatura y desde ya podamos construir en torno a él una opción de gobierno para que se mida en primaria y para que estemos preparados. Bien, el que salga electo en primaria es el que vamos a apoyar, solo que la causa R hoy dice que tiene un candidato para las primarias, pero al final el candidato único electo en esas primarias será el que todos apoyemos para conquistar el gobierno y el poder el año que viene y sacar a los venezolanos de la crisis que no aguanta más. Nosotros además hemos complementado esta política de primarias que la hemos propuesto y hoy la ratificamos con el objetivo de rescatar la tarjeta de la unidad, la tarjeta única que tanta falta nos hizo en las regionales y que es la tarjeta más votada de la historia del país, y eso también hay que exigirlo en cualquier negociación. No solo hablar del tema del CNE, de las condiciones, observación internacional, de la propia fecha, porque nosotros creemos que tampoco, que si vamos a sentarnos a evaluar todo esto, no es que la fecha es cuando el gobierno le convenga, tipo emboscada, tipo sorpresa. Tiene que haber un cronograma cierto, con fecha cierta. Eso, así comienzan las condiciones electorales, y que nosotros tengamos tiempo de escoger nuestro candidato en un proceso de primaria, pero también hemos dicho que hay que reivindicar esa tarjeta, rescatarla y ponerla al servicio de la gran mayoría de los venezolanos que son independientes y que en esa tarjeta se ven interpretados, y con un candidato único y una tarjeta única dar esa batalla final para conquistar definitivamente el poder, rescatar la democracia y sacar a la población de esta crisis que no aguanta más. Hace cerca de 2 semanas o 3 semanas ustedes daban una rueda de prensa en la que aseguraban que casi 15 días después de las elecciones de las elecciones regionales no se había reunido en la Mesa de la Unidad Democrática. A estas alturas se han reunido los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, se han reunido los partidos, han tomado algún tipo de decisión. No, la Mesa de la Unidad Democrática fue autodisuelta o disuelta, y yo no sé qué la está sustituyendo en este momento. Son preguntas que sería importante hacérselas quizás a los partidos, sobre todo el G4 en todo caso, pues. Pero nosotros hemos tenido reuniones con partidos y las vamos a seguir teniendo. Mañana tenemos una muy importante, bilateralmente con todos, pero no una instancia de dirección política formal ya hoy en día no existe, o si existe no la conocemos. Por ejemplo, nosotros no sabemos cuál dirección política está responsabilizándose de ese nuevo diálogo que se está proponiendo, no lo sabemos. Por eso nuestra propuesta es que la unidad pragmática y posible que podemos construir, y ya urgente, es la de las primarias para escoger un candidato presidencial que se convierta en el líder en lo nacional y que nos represente en negociación, cualquiera que sea, o incluso ante los organismos internacionales, y acabar con esta dispersión y recuperar así al menos una unidad política pragmática para lograr la batalla, porque no conocemos de nada que haya sustituido la MUD, y ni tampoco sabemos cuál es el estado de salud de la MUD, porque no estamos en ella. Yo incluso renuncié a mi cargo como secretario de Asamblea por esa razón, y hoy sigue el mismo diagnóstico, y por eso nuestra propuesta, y la ratificamos, solo con primarias presidenciales vamos a reconstruir una unidad pragmática posible, real y realista, y poder dar esa batalla final. El día de hoy 4 partidos anunciaron que inician un nuevo proceso de diálogo para conseguir condiciones electorales, van a participar algunos países. ¿Qué opinión les merece luego de lo que nos ha comentado sobre que esto es como impuesto por esos 4 partidos, que ellos mismos se designaron pues mediadores? ¿Qué opinión les merece? No, mira, el único logro que esos partidos han obtenido en estos diálogos que van para 2 años ya es la legalización de su propiedad.
siglas. Yo no conozco otro logro. Y yo lo que pido es que rindan cuenta. Lo pedíamos en la MUD, ahora no hay MUD, lo pido públicamente. Bueno, rindan cuenta. Rindan cuenta por qué ha fracasado, por qué no puede ser que la única responsabilidad que se ha asumido la hicimos nosotros, que además no tenemos influencia en casi nada. Aquí la gente que se asume esos roles tiene que rendir cuentas al país. Pero nosotros lo que sí creemos es que ese formato G4 se agotó. Es más, es el culpable de esto. Se agotó. Y que la única manera de restituir una representatividad para cualquier cosa, tanto para recuperar el ánimo del país, luchar contra la abstención, pedir garantías electorales, pero incluso para llevar a cabo cualquier diálogo o negociación, es a través de un candidato presidencial. Aquí el único que puede ahora negociar, el que puede pedir condiciones es el candidato. Entonces, escojamos ya el candidato nuestro, un candidato único para que sea el que exija las condiciones y el que se siente en Dominicana donde tenga que sentarse para negociar cualquier cosa, para hablar en nombre de los presos políticos y para llevar a cabo esa agenda que hasta ahora ha fracasado. Aquí, si algo ha fracasado hasta ahora ha sido el diálogo. Y parte de ese fracaso es justamente que no hay una representatividad, no hay una rendición de cuentas y para nosotros eso es más de lo mismo. Y la única manera de acabar con ese ciclo perverso que nos lleva de fracaso en fracaso en esos diálogos, versión 1, 2, 3, 4 y 5, es escogiendo el candidato presidencial por la base que tenga la legitimidad para poder abordar cualquier escenario de negociación posible y sea el que diga yo quiero un nuevo CNE, la fecha tiene que ser tal fecha, el que pueda liderar protestas sociales y políticas en Venezuela y que pudiera incluso pedir cosas a nivel internacional, no cada quien con una agenda propia por el mundo, pero que no hay una interlocución ni unificada ni legitimada hasta ahora. Si el G4, esa organización que quedó después, o esa agrupación después de la unidad, llamaría la causa de un diálogo, ¿ustedes estarían dispuestos a participar? Nosotros creemos que el que puede llevar un diálogo es el candidato presidencial de la unidad. Y la única manera de escogerlo hoy es en primaria. O sea, creemos que la negociación la tiene que hacer y llevar a cabo el candidato. Y lo que tenemos que nosotros es escoger el candidato. A ese G4, si me invitan a una reunión, es para decir cuándo son las primarias, cuál es la fecha de las primarias, cuáles son las condiciones de las primarias, quiénes son los candidatos de las primarias, y vamos a escogerlo cuanto antes, porque sería ese líder escogido por la base quien puede asumir el diálogo con efectividad. Lo otro es más de lo mismo y ahí sabemos cuáles son los resultados.